Me parece, me parece muy delicado que se aprueben cosas en fast track. Lo digo con respeto para todos, pero qué prisa si hay otros temas más importantes. ¿Qué prisa? Es porque lo presenta el senador Monreal el 19 de noviembre de 2020, o sea, hace una semana, señores. Yo creo que el dictamen carece de elementos técnicos, ni siquiera lo hicieron bien, con todo respeto al secretario técnico. No nos permiten analizar los alcances y repercusiones económicas que podrá tener el país en la aprobación de esta reforma. Se requiere forzosamente la opinión de Banjico y la opinión de Hacienda. El dictamen sustenta datos basados en fuentes periodísticas, como se desprende del contenido de la consideración 11ª. Señores, por favor, no se trata de un tema menor. Si bien la nota periodística se refiere de manera adecuada a los datos que contiene el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México que emite la Secretaría de Economía, lo cierto es que en el texto del dictamen se afirma que son datos de Hacienda, cuando no es así. Son temas que nos pueden poner en una posición delicada, toda vez que la Secretaría de Economía envía al Senado de la República este informe, el más actualizado, lo acabamos de recibir apenas el 25 de noviembre, hace 2 días. ¿Quién de ustedes ya lo analizó? En este informe se reporta que entre enero y septiembre de 2020, México registra 23.482.3 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, cifra 9.9% menor que la cifra preliminar del mismo periodo de 2019, 26.055.6 millones de dólares. En el informe trimestral de julio-septiembre de 2020, el Banco de México, que recibimos hace 2 días, reitero, apenas el 25, manifiesta que 1. Persiste un alto grado de incertidumbre sobre la evolución futura de la actividad, tanto nacional como global, lo cual se refleja en la amplitud del intervalo de crecimiento. 2. Es necesario contribuir a que la economía se ajuste con orden y así contribuir a la reactivación de la actividad productiva y del empleo, permitiendo la flexibilidad en la asignación de recursos, procurando un buen funcionamiento microeconómico y atendiendo los problemas institucionales y estructurales. Y 3, continuar con el esfuerzo de fortalecer el Estado de Derecho, combatir la inseguridad, la corrupción, la impunidad y garantizar el respeto a los derechos de propiedad. Todo ello redundará en un mayor dinamismo de la economía, lo que permitiría generar mayores oportunidades de desarrollo y mayor bienestar para toda la población, no solo en la etapa de recuperación, sino especialmente en el más largo plazo. Se sugiere, pues, tener presente las recomendaciones que emite el Banco de México y no legislar al vapor. Además, quisiera yo compartirles esta nota que por demás me parece fundamental. Digo, apenas ayer recibimos el dictamen, nos abocamos a estudiarlo. ¿Quiénes de ustedes lo hizo? ¿Quién me puede explicar aquí, exponer aquí el dictamen? Presidente, ni tú lo habrás leído de manera completa. Esta propuesta busca establecer un mecanismo para obligar al Banco de México a que compre a las instituciones de crédito, así como a la Fiscalía General de la República, los billetes y monedas extranjeros que éstas capten y no pueden colocar en México o con sus instituciones financieras del país correspondiente a dichas divisas. Para esto se propone modificar la ley del Banco de México para que los billetes y monedas extranjeros que no pueden ser repatriados a su país de origen obligatoriamente se integren a la Reserva de Activos Internacionales. Esto modificaría la disposición actual que contempla el tipo de divisas y activos susceptibles de formar parte de la referida reserva, los cuales se incorporan con tal carácter hasta en tanto el Banco de México los adquiera como parte de las operaciones que decida llevar a cabo. El propósito de la iniciativa
es que sea el propio Banco de México quien asuma la posición en la que se encontrarían las instituciones de crédito cuando éstas enfrentan restricciones o la imposibilidad para depositar en entidades financieras del exterior las divisas en efectivo que captan como resultado de sus operaciones con el público en territorio nacional y que exceden lo que colocaron en la economía mexicana. Las autoridades de investigación criminal y procuración de justicia han categorizado a las divisas en efectivo, principalmente dólares estadounidenses, como instrumentos de alto riesgo de lavado de dinero. Esto se da así en la medida en que el dólar en efectivo se utiliza como el más común medio de pago de drogas ilícitas en el mercado en el país consumidor. La iniciativa obligaría a nuestro Banco Central a comprar divisas en efectivo de las instituciones de crédito, con lo cual le transferirían el mismo riesgo que éstas asumen al operar con sus clientes con dichos instrumentos. Este riesgo aumentaría sustancialmente al concentrarse los montos de divisas en efectivo que opera toda la banca mexicana con su clientela, trasladándolo a la operación de las reservas internacionales en poder del Instituto Central. Esto haría que el Banco Central y la operación de los más de 194,000 millones de dólares del valor actual de la reserva, los cuales actualmente no están expuestos a ningún riesgo de lavado de dinero, se coloquen en un elevadísimo nivel de riesgo, lo cual podría afectar significativamente la operación y la disponibilidad de los activos de la propia Reserva Internacional, afectando la capacidad de pago en moneda extranjera que pueda tener el Estado mexicano e incrementando el riesgo de seguridad nacional sobre la referida reserva. Estas acciones en contra de la movilidad y disponibilidad de la Reserva Internacional podrían ser decretadas tanto por una autoridad judicial como por la propia administración de cualquier país extranjero en el que resida la institución financiera que custodie o administre parte de la Reserva Internacional. Y bueno, adicionalmente, al ser el Banco Central el agente financiero del Gobierno de México, dichas actividades también se podrían ver seriamente afectadas en caso de que una autoridad extranjera considere que dicha institución ha recibido recursos de procedencia ilícita. La propuesta no resuelve la problemática que busca atender, sino que la trasladaría de algunos bancos al Banco Central y en ello generaría un alto riesgo a toda la operación y disponibilidad de la Reserva de Activos Internacionales, comprometiendo también otras funciones del Banco de México, incluidas las de ser agente financiero del gobierno federal. Sería muy conveniente para el bien del Estado mexicano revisar a detalle el mecanismo que se está proponiendo en esta iniciativa, así como los profundos alcances adversos que podría llegar a generar. Resultaría muy útil tener a la vista los elementos técnicos tanto de Hacienda como de Banjico a fin de encontrar un mecanismo adecuado que resuelva de raíz esta problemática. Presidente, no es un tema menor. Yo pido respetuosamente que se baje este dictamen de la discusión de esta mañana, que lo podamos abordar con un análisis ulterior. No puede ser que en menos de 24 horas hayamos hecho un análisis profundo del mismo.